Bueno, ya estamos con el video número 2 acerca de Abraham. Como les dije, lo que estoy comentando, estos detalles, estos puntos no están en sus notas. Lo estoy compartiendo con ustedes a forma de devocional. Es muy importante, lo encuentro muy lindo, muy bien. Entonces pasamos al capítulo 12 de Génesis, donde tenemos el llamamiento, cuando Dios lo llama. Capítulo 12, leo un poquitito nada más, tome nota, llamamiento capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, Abraham salió sin saber a dónde iba. O sea, era un hombre de fe, un hombre que le creyó a Dios. Y se va y sale. El camino de la fe es un camino de una aventura. Es como una aventura. Más allá que lo tratemos de espiritualizar o darle una... Es un camino, el camino de la fe es un camino de aventura con Dios. No de aventura solo, no, de eso hay mucho. Pero es una aventura caminando de la mano de las promesas de Dios. Punto. ¿No? Pero no se sabe, Abraham salió sin saber a dónde iba. Pero tenemos que tomar en cuenta que Abraham no era un hombre pobre, un hombre muy rico. Por allí alguien pobre que anda mal con todo, no pega una, dice: bueno, voy a salir a probar a ver qué encuentro. A lo mejor mal por ahí encuentro un lugar donde puedo tener un poco de mejor vivir o prosperidad. No es uno que sale, que está mal y que sale en nombre de la fe y la confianza en Dios y todo esto a buscar en el mundo una posibilidad. No. Abraham era un hombre que vivía en Ur de los Caldeos, un lugar donde estaba sentada la tecnología del momento, la ciencia, el confort, la riqueza. Era la capital del bienestar. Y este hombre decide abandonar todo eso para transformarse en un peregrino, ¿no? Interesante, hermano, ¿no? El camino de la fe es un camino que tiene estas características, ¿no? Tiene un tinte de peregrino, de abandono de muchas cositas que son buenas, para ir a ver a dónde nos va a llevar Dios. Acá Abraham lo vemos en esta condición. Pero la pregunta que nos hacemos, en este camino que comienza también de confianza, existe la posibilidad de equivocarse. Y sí, acá vamos a ver capítulo 12 y versículo 10, ¿no? Cuando estando él en la tierra de la promesa, Dios le dijo: esta tierra te la daré y se la daré a toda tu descendencia, etcétera, etcétera. Él había llegado al lugar de la promesa. Pero un día viene una hambruna, viene hambre, hay escasez de alimento y Abraham tenía muchísimo ganado, era muy rico. Inmediatamente el empresario no tiene la computadora, pero empieza a decir: bueno, acá se me muere el ganado. Pero hay un lugar donde hay abundancia, que es en Egipto. El Nilo riega las tierras, hay abundancia de comida, etc. Entonces la opción era ir a Egipto, llevar todo su ganado y conservar sus bienes pastoreando en las ricas tierras egipcias. Eran regadas abundantemente por el río Nilo. Ahora, ¿en qué está mal esto? No está mal. Pero lo que está mal, lo que fue mal para Abraham, que no consultó a Dios. Usó su buen sentido común, por
por si se podría decir así, pero sin consultar a Dios. Y acá vemos uno de los primeros errores, por decirlo, por suavizar un poquitito, de Abraham. Fue la incredulidad que manifestó al abandonar la tierra de provisión por causa del hambre. Acá él no, hubo incredulidad. Dios me trajo acá, esta es la tierra de la promesa, y voy a perderlo todo. No creyó que el Dios que lo llevó y le dio esa tierra iba a proveerle lo que necesitaba para sostener todos sus bienes. Ahora, hay dos opciones que pudieron suceder si él consultaba a Dios. Que Dios le dice, no te preocupes, quédate acá, yo te voy a mandar, donde está tu ganado va a llover. Iba a tener alimento y va a haber agua. Pudo ser eso, lo hemos visto. O simplemente Dios le dice, baja a Egipto, que yo estaré contigo. Vaya para Egipto, yo estaré contigo. Pero Abraham tomó esta decisión sin tener el aval de Dios. Entonces, en esto consiste, digamos, la falta de fe y el pecado de Abraham. Porque en el camino de la fe, que quiere decir obediencia a Dios, tomar decisiones por voluntad propia sin consultar a Dios es pecado. No es pecado para alguien que no anda en el camino de la fe. Para el que no anda en el camino de la fe, de la obediencia a Dios, que ha emprendido su vida en el camino a Dios, es el recurso que le aparece, ir a Egipto para salvarse y negociar allí, o si tengo que perder, no perder tanto, o recuperar todo. En fin, la gente que no es de fe, perfecto, son los recursos. Pero para la gente de fe es diferente. La gente que ha decidido caminar en obediencia, en este camino aventurero de la mano de Dios, no se puede después desprender de la mano de Dios y hacer lo que yo quiero. Entonces fue pecado. Entonces, vemos en segundo lugar, el interés mundanal pasaba más por el ganado que en Dios y sus promesas. Acá quedó en claro esto, ¿no? Su interés mundano de conservar sus bienes y no en las promesas de Dios. Acá se puso en juego esto, ¿no? La plata, por decirlo en términos nuestros, o la obediencia a Dios. ¿Quién ganó este combate? La plata. Y decide irse para Egipto. Ahora, cuando va llegando a Egipto, ahí comienzan a hacer ruido sus decisiones, porque entra temor, inseguridad, está yendo por su propia voluntad, no tiene el respaldo de Dios, no se siente respaldado porque no consultó a Dios. Entonces continúan los pecados. Y acá viene la mentira. Le dice a su mujer, no diga que sos mi esposa porque me van a matar porque era linda y bueno, me van a matar, así que sos mi hermana. ¿Vio? Entonces ya, el pecado de no consultar a Dios, el pecado de mentira, y bueno, y fíjese en el camino de la fe, las cosas que están sucediendo en la vida de Abraham. ¿Cuáles fueron? El engaño que le da Faraón, hace que Abraham quede desvirtuado, porque Faraón se dio cuenta que esta no era la hermana. O sea, ya Faraón le estaba mirando a la esposa y de ahí descubrió después que esta no es la hermana, esta es la esposa, ¿no? Y acá queda desvirtuado este hombre de Dios mintiendo. Y en este acto, Abraham pierde la oportunidad de dar un testimonio del único y verdadero Dios a este poderoso rey que es Faraón, ¿no? Acá el nombre de Dios, Abraham como representante de Dios, este hombre de fe, quedó totalmente desvirtuado ante
los ojos de Faraón, ¿no? Bueno, ¿cuáles fueron los resultados de este viaje en desobediencia, con mentiras? Bueno, los resultados, mire qué interesante, ¿no? Capítulo 12 y el versículo 16, ponga allí resultados. Adquirió abundante riqueza. O sea, cuando regresa, cuando sale de Egipto, Faraón le hizo muchísimos regalos, muchos bienes, etc. O sea, se enriqueció. Vamos a decir, prosperó. ¿No? Prosperó. Ahora, prosperó, pero esa prosperidad no es sinónimo de fidelidad, no es por la fe, es una prosperidad únicamente material. Tuvo prosperidad económica y pobreza espiritual. Mire el asunto. ¿Por qué? Porque él perdió la comunión con Dios. O sea, tenía más plata, había prosperado, pero su comunión con Dios estaba interrumpida, porque había salido sin consultar a Dios y ya estaba mintiendo. Abraham era el representante de Dios en el mundo de aquel entonces y estaba mintiendo. O sea, si bien vino más rico, pero pobre espiritualmente. Bueno, otra consecuencia, la tercera, es el mal ejemplo que le deja a Lot, el sobrino, ¿no? Que ese mal ejemplo va a aparecer después, un poquito más adelante, ¿no? Le deja una lección mundanal, de mundanalidad, donde es más importante la plata que la obediencia a Dios y vivir en obediencia a Dios. No tardaría mucho en manifestarse los resultados de esta lección. Porque Lot ya después va a empezar a ocasionar problemas. En muy poco tiempo se iba a manifestar. Bueno, llegamos al capítulo 13, versículos 1 al 4, donde Abraham retoma el camino, ¿no? Vuelve, deja atrás el camino del error, de la desobediencia, y en el capítulo 3 y versículo 1 al 4 regresa al altar en Betel e invoca el nombre del Señor. Vuelve al altar, presenta el sacrificio. Fíjese que la ley de Moisés no estaba, no existía todavía, pero había conocimiento que se ha transmitido a través de Adán y los patriarcas, que el derramamiento de sangre aplacaba mi mala conciencia y era lo que Dios había provisto para que el hombre desobediente o pecador se reconciliara. Este es el conocimiento que tiene, y él viene allí a Betel, ofrece un sacrificio que está indicando: reconozco que hice mal y reconozco que he desobedecido. Y ahí en el altar y en este derramamiento de sangre de esta víctima hay reconciliación con Dios después de este episodio de la vida de Abraham, penoso y triste, con consecuencias familiares. Acá hubieron consecuencias familiares, ya saben que Lot se separó, etcétera, todo lo que en principio allá cuando salieron, no, voy a llevar a este muchacho, tengo que cuidarlo, terminó en un problemón y la familia finalmente se dividió, cada uno por su lado, generando un montón de problemas. Ahora, lo que me gustaría resaltar es que estos hombres, sin tener el conocimiento que tenemos nosotros, que ese sacrificio era figura del sacrificio que se manifestaría en la persona de Cristo mucho tiempo más adelante, estos hombres, cuando pecaron, cuando desobedecieron, vinieron al altar y ofrecieron sangre de una víctima inocente, que era el método establecido por Dios para la reconciliación. Esto es una lección importante, que si en nuestro camino de la fe, como hemos ya decidido andar en la fe, pero por allí nos agarra el materialismo, la ambición por los bienes o lo que fuera, fallamos en la fe, hay una oportunidad de volver al sacrificio que Dios ha provisto, a la cruz. Podemos volver a la cruz.
reconociendo nuestros pecados y pidiendo que la sangre del Cordero de Dios pueda limpiarnos y reconciliarnos nuevamente con el Señor y retomar el camino de la fe. Una lección importante. Bien, llegamos a los versículos 5, a donde se separa de Lot. Abraham se radica en Hebrón. Anótese eso. Abraham se radica en Hebrón. Capítulo 13, versículo 18. ¿No? Hebrón es un lugar famoso por sus pastores y por los vinos. ¿No? Llega a ser famoso por esta situación. Y se distingue Hebrón por tres razones importantísimas hasta el día de hoy. En Hebrón estarían las ciudades de refugio que cuando se establece la ley de Moisés, allí en Hebrón están estas ciudades donde habrían jueces que en el caso de un homicidio, los jueces verían si era accidental o no, era un lugar de protección de un homicida hasta tanto se comprobara que fuera inocente. Las ciudades de refugio representan la provisión de Dios para guardar al inocente, al que violó la ley sin intención. Entonces la ciudad de refugio era el lugar donde tenía que venir rapidito antes de que el vengador viniera y lo alcanzara, y esperar allí la sentencia, el juicio, etc. También se distingue porque fue la ciudad de los sepulcros de los patriarcas. Todos los patriarcas fueron sepultados en Hebrón. Y una tercera razón muy importante es que fue la ciudad capital del rey David. El rey David comienza, cuando lo nombran rey, cuando lo reconocen como rey ante los desastres de Saúl y todo lo que estaba haciendo, lo reconocen como rey, él comienza a reinar aquí, establece su sede en Hebrón. Mire, y todo esto es interesante porque por ahí pasó Abraham, ¿no? Ahí vivió Abraham, ¿no? Dejó su marca en esa tierra tan importante. Nota, si quiere, anótese, nota. Dios no olvida el lugar donde sus hijos fueron fieles. Qué lindo, ¿no? Dios no olvida el lugar donde sus hijos fueron fieles. Acá estamos viendo Abraham, lugar Hebrón, y pasa Hebrón a ser un lugar muy importante. Abraham abre el camino a las generaciones futuras. Su fidelidad, su reconciliación con Dios, abre el camino a nuevas generaciones. Y fíjese que el primer rey puesto por Dios, el rey que Dios eligió, que fue David. Saúl fue el rey elegido por el pueblo, pero David fue el rey elegido por Dios. Comenzará a reinar aquí en Hebrón, ¿no? El padre de la fe, estos hombres de fe, digamos, abrieron caminos para el futuro, para los que vendrían, dejaron pronto en el ámbito espiritual todo preparado para los que habrían de venir. Vale la pena, por decirlo de alguna manera, vivir en la fe, ser fieles, andar en la fe, ser gente de fe, no por los beneficios que nosotros vamos a recibir solamente, sino por la herencia que dejaremos para los que vienen atrás. Seguimos. Llegamos al capítulo 14, estamos concentrados en Abraham y les repito, estas cosas no están en sus notas, anóteselo, bueno, está el video grabado, después lo puede repasar, pero capítulo 14, versículo 17, Abraham se encuentra con Melquisedec y acá tenemos la primer mención del pago de diezmos, ¿no?
Melquisedec, sacerdote de Dios. ¿De dónde salió? No sabemos. ¿Quién lo ordenó? Fíjese que el sacerdocio va a ser ordenado en el monte, en el monte Sinaí, la orden sacerdotal, pero este Melquisedec fue puesto por Dios directamente, ¿no? El cual va a recibir los diezmos. Llegamos al capítulo 15 del libro de Génesis. Con respecto a Melquisedec, es sacerdote puesto por Dios, y en el Nuevo Testamento habla de que habla según el orden de Melquisedec, es el sacerdocio puesto según el orden de Melquisedec. O sea, el orden de Melquisedec la ordenación vino de arriba, no de una familia, etc. Bueno, capítulo 15, Dios hace el pacto con Abraham. ¿No? Dios hace un pacto, parte los animales al medio, y Abraham está fuera de los animales que están partidos, porque el hombre no puede hacer pacto con Dios. Es Dios que hace pacto con el hombre. Vamos a leer un poquitito para clarificar, porque vamos en pasos bien agigantados. Dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego mira las preocupaciones que empiezan a ver en el camino de la fe. Un hombre que llegó y se acuerda, Dios le dijo, toda esta tierra es para ti, para tu descendencia, y pasa el tiempo y no llegan los hijos, no hay descendientes. Entonces hay una preocupación, ¿no? Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia, ¿no? Se reafirma, ¿no? Las promesas. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó todo esto, y lo partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves rapiñas sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en una buena vejez. Y esta cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado el colmo de la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande del Éufrates,
del Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, de los heteos, de los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Aquí Dios hace el pacto. Abraham está afuera. Abraham dice, ¿en qué conoceré que voy a recibir todo esto? Y entonces Dios hace pacto. Parte de los animales al medio y ahí pasa Dios en medio de los animales, comprometiéndose, diciendo, esto va a suceder. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante, menos mal que Abraham no entró junto con Dios en medio de los animales, porque el hombre no cumple con Dios. Esto es lo que significa hacer pacto, ¿no? Bueno, acá tenemos este capítulo 15 importantísimo de el pacto que hace Dios, que es el compromiso, habiendo partido los animales al medio, de compromiso que dice, lo que he dicho voy a cumplir. Punto. Llegamos al capítulo 16 y va pasando, Dios hizo pacto, todo bien, pasa el tiempo y ¿qué pasa? No llegan los hijos. Entonces acá viene el capítulo 16 con la historia que ustedes ya conocen, que viene la esposa, y había una costumbre de aquella época donde las sirvientas podían dar a luz para su ama. Era una costumbre, un asunto culturalmente aceptado. Entonces, la esposa de Abraham, triste, ya grande, dice, no tenemos hijos, podemos tener un hijo con mi sirvienta, con mi sierva, con mi esclava. Y bueno, Abraham aceptó esta propuesta y va a tener este primer hijo con la sierva Agar. Le dio a luz a Ismael. Ahora, acá vamos a ver, fíjese, capítulo 16 de Génesis y el versículo 16, era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Tenía 86 años. En el capítulo 17 y el versículo 1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Cuántos años de silencio tenemos acá? ¿Cuántos años de silencio tenemos? 13 años de silencio, donde Dios no habló más con Abraham. Desde el momento en que tuvo el hijo Ismael, Dios se separó. Y 13 años después, Dios se manifiesta nuevamente a Abraham y le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Bien, mire lo que en el camino de la fe, no esperar, no confiar, tomar decisiones por su propia cuenta, esto es una ofensa para Dios y provocó 13 años de silencio, donde Abraham no hablaba con Dios, quedó solo, con un problema grandísimo que era la sierva, ya saben la historia, todo lo que sucedió, bueno. En el capítulo 17 y el versículo 17, dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió porque le avisaron, vas a tener un hijo. Y Abraham tenía 90 y no sé cuánto era, que me olvidé ahora, 90 y tanto, y la esposa 80 y algo, y 80, y le avisan, vas a tener un hijo. Y cuando Abraham escuchó, dice, ya la edad que tengo, y Sara, con la edad que tiene. O sea, acá ¿qué pasa, hermano? Acá uno ve las limitaciones humanas. Yo me anoté esto, capítulo 17, versículo 17, la limitación humana ante la intervención sobrenatural, ¿no? Hay cosas que nos
nos sobrepasan. Nuestra mente, nuestro sentido, nuestra inteligencia dice, no puede ser, no puede ser, esto no es así, está todo, está mal. Bueno, las limitaciones humanas. Bueno, corte un poquitito porque se me ha ido el tiempo y vamos a ir a otro video en un momento.